Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y estamos en un nuevo vídeo en mi cuenta principal al desnudo. Vamos a ver armas, equipos, personajes y su construcción de cada uno con las constelaciones y vamos a jugar a un juego. Dejadme en los comentarios cuánto es la cantidad total que creéis que he gastado en esta cuenta. Y si al final de ver el vídeo pensáis o no pensáis que Soy Ballena o la cuenta principal de uno de los creadores de contenido más grande de habla hispana de Genshin Impact es una cuenta ballena. Y puntuarla del 1 al 10 como si fuese una revisión inversa de vosotros hacia mí. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir uno de nuestros directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con la cuenta al desnudo de mí. Os he puesto a Kiki porque la tengo al 90 y tengo triple corona. Me he gastado los talentos de la triple corona porque es el primer personaje que vamos a enseñar. Pero más importante es empezar por las armas. Estas son las armas que tengo, contarlas son hasta aquí van 5, hasta aquí van 10 y hasta aquí van 16 armas de 5 estrellas. El HDR4 es un arma de permanente, pero me salieron 3 tirando por el primer Aqua Simulacra. Tengo 2 Aquas Simulacras. Tengo este arma, la Estrella Invernal de Taglia, que lo está llevando ahora mismo Tignar y lo tengo R2 porque quise sacar el arma de Yae y salieron 2 de este arma. Y por último tengo el arma de Dehya, como veis aquí R2, porque tiré cuando salió con Sino y me salieron 2 armas de Dehya, es decir, Senda Divina completa. También tengo este arma, pero este es de permanente directamente. Esas son mis armas, con lo cual la oración perdida también es de permanente R2. Estas son las que tengo, no sé cuántas tenéis vosotros y como veis llevo un Aqua Angelan, el otro Aqua estáis viendo que la lleva Amber, pero realmente es un Aqua que lleva Ganyu cuando le quito el set de Ayaka. Ahora os explico los personajes que tengo equipados y los que no, porque por ejemplo Ganyu está aquí, no lleva set, está con su skin, pero porque a Ganyu cuando tengo que usarla le he roto el set que lleva normalmente Ayaka, así que le ponemos su alas celestiales y terminamos con las armas rápidamente. El alas celestiales lo lleva Fischl, este arma es el de Newvillet, me salió en 20 tiros con mucha suerte tirando por el arma de 4 estrellas de Nilou, que ahora lo veréis, y lo lleva Sakarosa porque ahora mismo Sakarosa es una perchita de mi futuro Newvillet, el arma de Nahida que lo lleva Nahida, el arma de Yae que lo lleva Yae, esta oración R2 que va rotando entre personajes, la pala de Sino, el HDR4 como veis no lo está llevando nadie a día de hoy y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que no tengo 5 estrellas C6, podría, porque siento que ya pierdo un poco el hecho de que sean cosas realistas para la gente, así que el Jade como que me sienta mal ponérselo por el tema de que es R4, pero si algún día me hace falta o será mi primer arma R5 de 5 estrellas, pues se lo pondré a algún personaje, pero ahí está sin usar. Hoja Fila Celestial la lleva Lynette. Lynette ya no está equipada, la tenía equipada en su momento. La llevaba también el viajero, pero tampoco llevo el viajero equipado. Midsplitter de Ayaka. Urina y su arma. Razor lleva el Orgullo Celestial. La Lápida la lleva Gamin. Y el arma de Dehya la lleva Diluc, pero bueno, realmente rotan set entre sí, con lo cual. Y luego el resto de armas 4 estrellas, mientras lo explicaba, lo estáis viendo en pantalla. Ahora, equipos, que acabamos antes y así podemos ir con los personajes. ¿Qué equipos tengo? Pues bien, mi primera ranura es un equipo que se llama Explorar y es un equipo rotativo. Según necesito para diferentes zonas lo ponemos. En este caso, como veis, es un equipo pues para la nueva zona de Liyue, que es muy vertical, y para romper piedras del material de Xianyun y Yelan para correr, y para que enseñe los materiales típicos de la nueva zona de Liyue. Es decir, es un equipo para la nueva zona para que sea más fácil explorar. Segundo equipo con mayor daño unitario del juego, el Vape and Chill, con Furina, que es Xiangling, Furina, Yelan, Bennett, donde todo el mundo vaporiza y los daños son un sinsentido, os recomiendo probarlo. Uno de los que más me gustan y que por ejemplo en este abismo en la segunda mitad, es mi único equipo que se baja de una rotación a su tej. Siguiente equipo. El Permafrost de Ayaka. Ha mejorado con Xianyun. Como veis ya no juego Ayaka, Mona, Kazuha, Shenhe. Porque con Xianyun tenemos más healing. Xianyun le pasa el cazo de dragones a Ayaka. Furina C2 habilita que este equipo haga entre un 15 y un 20% más que el hiperofensivo antiguo. Y Shenhe además, como yo personalmente llevo la lanza lítica en Shenhe, ahora activo 2 cargas en vez de una. Y Shenhe tiene más ataque y más probabilidad. Es un sinsentido, literalmente este equipo es un nuevo sinsentido, es el mejor permafrost del juego a día de hoy.
El mejor equipo de Sinnoh, con mayor potencial de techo también en el juego, porque Furina C2 más Nahida C2 más el bufo de Baizu a Sinnoh, y Sinnoh pudiendo conseguir el máximo daño de Hyper Bloom, el máximo uptime de Hyper Bloom más el máximo daño de Aggravate, nos da el equipo con mayor techo del juego y una de las variantes, los Hyper Blooms, de más fuertes del juego. O sea, literal, este es el equipo que más potencial tiene de ser, bien grande y en mayúsculas, el mejor equipo del juego a día de hoy. Luego tenemos, esto es una perchita y básicamente sería el equipo de Neuvillette. Aún no lo tengo, se llama Team Clasismo, pero sería el futuro equipo de Neuvillette. Tengo dos perchitas porque Neuvillette va en una y en la otra no sé si poner a Beidou como sub DPS, ya que aquí como veis Xianyun Furina o quizá Clorinde en el futuro. Se supone que se comenta que quizá tiene alguna característica relacionada con equipos de electrocargados, así que a lo mejor Neuvillette, Furina, Xianyun, Clorinde, pues una locura. Siguiente equipo, el Hayato Vape. Este equipo Hayato Vape es muy bueno, es como el Internacional Tartaglia y me sirve cuando quiero pasar eventos, salas pequeñas del abismo o quiero hacer alguna sala como muy rápido, meter una rotación y bajarme todo en un momento también. Es un equipo como comodín muy cómodo porque tiras todo, te pones en campo con Hayato AFK y mientras dejo presionado el botón puedo leer el chat, ni siquiera mirar lo que estoy haciendo. Y es un equipo como para jugar eso, AFK con vosotros. Siguiente, equipo hiperofensivo de KB. Este lo he podido jugar sin llevar Nahida Ámbar, pero a veces cambio y le pongo Ámbar a Nahida. Es el mejor Bloom del juego y mi KB aún no es T6, luego lo veréis. Pero cuidado porque como os comenté, jugar el Bloom normal de Nahida Nilou con Kokomi y un último Dendro como off-field, como Colei o Viajero Dendro, es súper sólido con un daño multitarget superior a este y sobre todo tienes el aporte defensivo. Por eso es que siempre cuando hemos hablado de hiperofensivos, siempre os dije concretamente que en el Bloom el de KB es el mejor a nivel de daño y más contra un enemigo o contra varios enemigos, pero que se junten ellos alrededor tuya solos. Pero si es daño multitarget y no tienes capacidad de que se junten ni nada, porque es un Bloom, no puedes llevar a Nemos. Y por el tema defensivo, porque este es más complicado a nivel ofensivo, ya que te pegan y solo está full de vida KB en campo, el resto va perdiendo vida, os recomiendo el de Kokomi. Pero yo juego este porque sé que no tengo C6 de KB, con lo cual el potencial es mayor y me gusta el riesgo básicamente, y hace un poquito más de daño unitario. El equipo de Gaming, este es el equipo que ha no solo sorprendido, sino revolucionado totalmente la nueva versión. Gaming con este equipo aún sigue sin ser C6, luego os lo enseño porque estoy grabando este vídeo antes de poder canjear el Gaming en el rito de las linternas, el personaje gratis que podéis canjear esta semana seguramente. Y Gaming aún no es T6, pero ya hago más de 300k estables y hago entre 6 y 7 golpes haciendo bien el combo. Es decir, superan daño por rotación a cualquier carry piro y lo hacía sin Xianyun C2, después saqué Xianyun C2, casi me acerco a 400k estable y con la C6 a lo mejor me voy a más de 450k estable por descendente. El equipo de Gaming es una de las sorpresas más grandes que he podido ver y me encanta. El equipo de Tignari, esto ha hecho que Tignari sea Jesucristo, ya que se puede jugar la core de Hyper Bloom limpia con Cookie más Furina, ya que Tignari antes no podía proquear ni a Xingqiu ni a Yelan porque no da básicos, pero con Furina como se proquea sola, el equipo de Tignari ha hecho que Tignari ahora se vaya literalmente al top, rivalizando con el Heizam en Hyper Bloom. Y por último, el Xianyun DPS, que aún tengo que testearlo mucho más, pero este equipo que veis en pantalla es posible donde Xianyun a C0 o a C1 o C2 pueda superar a Xiao C0 a igualdad de comparaciones, C1 C2 de Xiao a igualdad de condiciones, o Scaramouche C1 o C2, es más complicado porque la C2 de Scaramouche sí te da más daño en la ulti, pero pueda rivalizar con el equipo de Scaramouche a igualdad de constelaciones versus Xianyun, cosa que no me esperaba y Xianyun puede ser un muy buen DPS. Estos son mis equipos. Yo sé que han metido ya 15 ranuras, solo utilizo 10, pero a veces prefiero recortar y no tener demasiadas cosas que me puedan llegar a molestar, porque ahora vamos con los personajes. Lo primero y más importante es que voy a enseñar la pestaña, porque los que tienen estrellitas que está aquí a la derecha son los que están construidos. Y veréis, Raiden sin construir, porque en esta cuenta no es la Raiden C3 y arma de la Free to Play que siempre presumo. Yae sí la uso y le roto el set de Sinnoh, que es un Sueñosaurus con cáliz electro y demás, y reloj de maestría. Y Ganyu, que os he hablado antes de ella, como veis no está marcada como que esté construida, porque le he roto el set de Ayaka, pero va con el agua. Por el resto, la viajera pues la usé mucho tiempo y lleva el set de Nahida, se lo roto. Keqing le puedo rotar también el set de Sinnoh tranquilamente, el mismo que Yae o algún otro. Diluc el set de Gaming. Y Klee Linnei también tengo algunos sets que le roto como el de Gaming, principalmente a Linnei. O a Klee, pues cualquier otro que pueda tener por ahí. Ahora, de lo que sí tengo construido, pues aquí está al principio Kiki y el resto, ahora veréis cómo tengo construidos los... aquí van 20, 25 personajes, 24 personajes que tengo en 3 años que considero que bastante bien construidos.
Primero, Kiki, no está construida, pero tengo un set de llamas albinas que lo tiene Razor, que esta es la broma. Y cuando juego Kiki DPS, tengo a Razor, que ya sabéis que Razor fue el primer icono y emblema del canal desde el día 1, que de hecho mi logo, el logo de este canal, conmemorando los 3 años, pues el logo del canal al principio, el primer año, fue un icono de Razor, fue mi personaje favorito mucho tiempo. Y pues tengo un full llamas albinas bastante bueno en Razor, que se queda así, pero luego con armas de proporción crítica se puede mejorar, ya que él es un 4 estrellas, pues se lo pongo a Kiki cuando vamos a jugar el Kiki Taser este, que a veces os enseño en algunos vídeos y se pasa el abismo de una sola rotación. Y no sé quién es, no vas a entrar a mi mundo. Entonces, Kiki, ¿por qué me pasan tantas cosas mientras grabo? Siempre me pasan cosas mientras grabo. Entonces, Kiki lleva ese set y a veces le pongo el Mid Splitter, el arma de Ayaka. Pero bueno, Kiki, triple corona por un reto y nivel 90. Ese es el hack para tener la suerte que yo tengo. Ahora sí, empezamos con los personajes. Tengo a Yelan, que ahora no está con la consonancia hidro, pero se pone cerca de 39.000 con consonancia hidro. Tiene el Aqua Simulacra R1, tiene la C3, la C1 es suficiente, tiene C3 que es últimas 3, es muchísimo más daño. Tengo triple corona en Yelan porque me gustó mucho. Tengo 2 y 2 con 15% de daño hidro y 20% de daño en la ulti. Y se me queda así, 67, 241, 168. Y en campo pues 38.000 y medio, 39.000. Me gustaría ajustar un poco más esta probabilidad y por el resto tiene permaulti siempre. Esta es mi Yelan. Siguiente personaje, Xianyun. Xianyun ahora va con el ojo del juramento porque como conseguí la C2, me he dado cuenta que hace más daño con la C2, con armas que me den más ataque que con el cazador de dragones. Pero con C1 o C0 da más daño con el cazador de dragones si no tenéis su arma, que esto lo explico en la build. Si conseguís esta C2, básicamente, y no tenéis su arma, es mejor que el cazador de dragones, el ojo del juramento o el arma de Fontaine que te da el mismo ataque y ataque, o sea, ataque base y ataque porcentual, o el candado terrenal o el Atlas celestial, que son dos armas que realmente nunca nadie las recomendaba y ahora sí se podrían llegar a usar si tenéis Xianyun C2. Pero volviendo al tema, Xianyun ojo del juramento C2 cuando juega Ascendentes con Gaming, o le pongo el cazador de dragones que ahora llevará Baizu, está aquí, cuando voy a jugar con Ayaka principalmente. Nivel 90 como veis, es full sombra verde y aquí no la juego ni con Xiao ni con... Bueno, con Xiao principalmente, con lo cual no va son de antaño. C2 porque la sacamos después de dejar estables 300k en Gaming y con la C2 llegamos casi a 400. 1, 6, 8, si la quisiera jugar de DPS en campo pues tendré que subirle esto, aún no puedo, pero aquí lo subo en directo con vosotros, bueno en directo en el vídeo. Por esto, dejar un buen like y suscribiros, explotar el botón de suscribirse. Básicamente, si la quiero jugar de DPS sería jugar triple 9 seguramente o 998. Pero por ahora, si la quiero jugar de soporte, son los talentos. Lleva triple ataque con recarga para no dar mucha vuelta al asunto y se me queda así. 172 de recarga de energía, que lo ideal sería tener 180, pero como cuando llevo ojo del juramento porque no voy con Ayaka, entonces tengo permaulti por la pasiva del ojo del juramento. Así que esta es mi Xianyun. Zhongli. Es un Zhongli que lo tengo provisional con un 2 y 2 de ataque y ataque para cuando tengo que hacer pruebas en el abismo de algún personaje donde prefiero llevar un Zhongli para que no me interrumpan y que sea más limpio las pruebas, o para tries de 1 y 1, 2 y 2 y testear daños y cosas. Tiene el Favonius para que sea full soporte. Tiene reloj de vida para que me dé al menos 30k y jugar cómodo, pero tiene buena proporción y una recarga desmedida por el Favonius. Tiene C2 y la tengo muy antigua esta C2 porque me salió doble legendario en el primer banner de Zhongli en la 1.1 porque quería sacar dupes de Razor porque vino en ese primer banner. Y luego la C2 salió creo que tirando por Yanfei en la 1.4 o algo así, pero en 20-30 tiradas. La C2 hace que al tirar la ulti me dé un escudo, con lo cual merece la pena tirar la ulti sin siquiera castear el escudo. Si acaso castear el pilar, pero con el pulso. Y talentos 8, 9, 10. Y lo tengo con corona en la ulti desde hace mucho. Que hay gente que dice, no, que a ti no te gusta Zhongli, le tira hate, miñi miñi. No. Yo tengo Zhongli antes que los que incluso se quejan de que yo me meto con Zhongli, seguramente, y que los que defienden a Zhongli. Y esta es la construcción. Lo tengo sobre todo para pruebas, o para bosses, o para multijugador, o para cuando juego con la comunidad, o es básicamente algo que tiene su utilidad y sirve y ahí está por eso. Kazuha. Chifos, R2. Full set de sombra verde, triple maestría. C2, 200 de maestría la C2, doble elemental la C1 y lo tengo triple corona. Me encanta Kazuha. ¿Cómo se nos queda? Pues bien,
He conseguido en su stat equilibrar la proporción y hago críticos. Y el daño de Kazuha no es una broma. Y luego veis aquí 120 de recarga, pero el Chifo sabéis que me da bastante más. Por lo que en campo me voy a poner en más de 160, 165. Y tengo 924 de maestría, que es lo importante. Si es que Kazuha tienes que conseguir entre 900 y 1000 de maestría y va a triple maestría. Con lo cual, lo normal es que busquéis full maestría con recarga de energía, pero no busquéis lo que estoy buscando yo de proporción crítica. Siguiente, Venti. Ahora veréis que Venti no tiene el full set de sombra verde porque Xianyun le ha robado piezas. Pero básicamente Xianyun va a triple ataque y Venti va con daño crítico y bono de daño a Nemo. Con lo cual aquí tengo una especie de sombra verde daño, lo entrecomillo, que a veces roto con Heizu. Pero realmente es algo provisional porque Venti cuando lo quiero equipar pues le pongo un ítem extra de lo que me falte y lo juego para los pisos 9, 10 y 11 del abismo, ya que tira la ulti y me ayuda a pasar muy rápido los primeros pisos para dejarme el 12 limpio para poder hacer testeos con vosotros. Él va con el arco del pase de batalla, a veces le pongo este de aquí que me da más probabilidad y se suele quedar muy bien. Ahora no lo estáis viendo, pero bueno, con los dos ítems que me faltan compensamos la probabilidad. Siguiente, Shenhe. Shenhe, con su skin, es Lítica R5, es full set de nómada, es el correcto. Es C3, porque la tenía C2 y saqué la C3 tirando por Mika y no la quería, pero la C3, pues como veis me da la elemental más 3. La tenemos 1-9-9 a Shenhe. La llevo como se tiene que construir, que es con Cali de daño crío y con casco de daño crítico, y se me queda así. Pero esto puede engañar, porque la recarga, tengo permaulti con el equipo que os he enseñado antes, la probabilidad parecerá que es poco, pero la lítica, como voy con ella misma y con la preservadora, son 14 de probabilidad, 7 y 7. Con lo cual aquí habría 31, pero en el equipo de Permafrost tengo 31 más 40 del set, 71 más 15 de la consonancia, 86. Pero es que mi mona es C4, con lo cual tiene 100% de probabilidad hasta Shenhe, porque la C4 de mona... No, la C4 de mona no se aplica en el equipo de Furina, Ayaka, Xianyun, Shenhe. Nada, tiene 86, punto, está muy bien. Y luego tengo 209, pero gano de la C2 15 de crítico crío extra, con lo cual tenemos 225. Tenemos 86, 225, permaulti y además luego gano más ataque, con lo cual en campo me pongo como en 2600 de ataque. Así que Shenhe es una Shenhe que creo que es un 99% casi perfecta. Ayaka. Esta es la estrella de la corona, porque habéis visto constelaciones en los personajes anteriores y diréis, ¿y Ayaka? Pues Ayaka es C0. La Ayaka que techea en Permafrost es C0, como podéis ver aquí. Tiene Mid Splitter, tiene, como veis, 2642 de ataque, tiene full set de nómada, tiene 9910 y se me queda así. Tengo 240 daño crítico, 142 de recarga, tengo permaulti y el cálculo de la probabilidad es similar. Tengo 27 más 15 de la consonancia crío, nos ponemos en 42, 42 más 40 el set, 82 de probabilidad. Esta es mi Ayaka. 82 de probabilidad, 240 daño crítico, permaulti y 2600 ataque con Mid Splitter. Y ¡ojo! Casco de ataque. Porque sí capeo la proporción. Entonces llevo casco de ataque, crío y ataque. Sino. Este es un sino perfecto. Tiene arma, tiene full set de sueñosaurios, tiene la C3, que es la última 3, la C2 es 50% de daño electro y la C1 es más velocidad de ataque, pero muchos de los gameplays que ves es con sino C0 de cuentas vuestras y cuando testeé todos los daños potenciales y actuales en el momento en el que lo hice era todo con sino C0. Fue el personaje que más tiempo me estuve esperando en subir las constelaciones, como un mes y pico en subirlas para hacer muchísimos testeos. Y luego doble corona, elemental y ulti. Este sino, que va con, obviamente, reloj de maestría, electro en el cáliz y casco daño crítico con los ítems bastante buenos, se queda así. 70, 236, 138, que tiene permaulti, y 483 de maestría, que en cambio me pongo en 1100 de maestría. Es el valor que más necesitáis en sino por encima del resto, junto con la recarga para tener permaulti. Un sino 99% casi perfecto. Baizu. Cazador de dragones, full set de recuerdos porque mi Nahida es sueños y siempre juego a Nahida con otro dendro que lleve recuerdos, ahora lo veréis. C1 para el elemental extra y más energía para sí mismo y para el equipo. 1-9-9, el daño que hace que bufa está aquí en el talento, con lo cual si quisiera curar más pues subo esto, pero ya me cura suficiente.
Y se me queda con 48.700 de vida. Podría llegar un extra un poquito más hasta los 50.000. Eso me está faltando. Con 184 de recarga. Para que tenga permaulti. Que eso es lo suficiente y necesario. Nahida, que está en el banner. Tengo 800 de maestría. Pero siempre voy con un dendro y tengo 100 más. Y tengo sueñosaurios que me da 100 más. Con lo cual llego a 1000. Llevo su arma R1. Es C2 por el daño brutal. Que es de las mejores C2 del juego. Y 5, 9, 10, pero estoy pensando en nada, como veis, sacarle corona al elemental también por el daño extra de los pulsos de Sprit que hace. Se me queda en 47 probabilidad más 24 de la pasiva, 71, 145 daño crítico, 127 recarga, permaulti y llego a 1000 de maestría. Y que esta es Nahida con full sueñosaurios. Y hace poco hice la build, yo llevo maestría, dendro y daño crítico. Tengo la maestría en substat. Tignari. Que hace poco me vieron one-shotear bosses con este Tignari de abismo de una sola rotación. Me preguntaron, ¿cómo está tu Tignari? Y durante un stream completo de ver este Tignari no me dejaron de preguntar que cómo narices estaba mi Tignari. Pues está así. 90-90. 1300 de ataque, no es mucho, pero claro, luego este arma me da mucho ataque. 289 de maestría, pero claro, Nahida da un buffo de 250, la consonancia dendro da otros 100 y bueno, Tignari en campo, porque tiene un talento que le da maestría, se pone en 700, 800 de maestría, que es un sinsentido. El arma de tartas, con lo cual Tignari la activa muy bien, las 4 pasivas. Tengo que dar un básico y no olvidarme para activar las 4 pasivas. Full recuerdos del bosque, que esto es lo que os decía, porque va con Nahida sueñosaurios. C2, pero vamos, la C1 da 15 probabilidad en los cargados, pero la mitad de tu daño es la ulti, con lo cual no es tan importante. Y la C2 te da 20% de bono daño dentro, con lo cual es 20% más de daño general en Tignari. No es tan mal, pero no están rotísimas. Y esto me ha salido del permanente sin querer. Y tengo 9, 7, 9 los talentos, no tengo corona. ¿Cómo se me queda este Tignari? Que por supuesto va con reloj de maestría, dendro y daño crítico. Así, 68, 206... 127 de recarga, quizá me sobra recarga, la verdad. Y en campo pues llego creo que a 1800 de ataque y a 800 de maestría. Es una salvajada Tignari y haría lo mismo si fuera C0. La C1 y C2 no son fuertes. Furina, esto sí es otro sinsentido. Su arma, C2, full set, doble corona y básicamente aquí tengo un mini problemilla que no es tan grande, que llevo reloj de recarga porque aún no he podido equilibrar su stat de otra manera. Hidro y daño crítico, recordar que siempre es hidro aquí por defecto, hay un vídeo explicando cómo, cuándo, por qué y todos los motivos. Y se me queda perfecta en proporción, suficiente recarga y la vida la veréis algo baja, 27.000, pero bueno, cuando se activa las cargas de la C2, Furina se pone en más de 50.000 de vida. A partir de 40.000 es más complicado, que más vida te va a añadir más daño, pero no tanto al multiplicador de daño, con lo cual igualmente llegar a 55.000 por la C2 hace que esté bien, pero la verdad me gustaría ser extra de vida para llegar a 60.000 con los mismos stats. Los ítems de Furina aún tienen que mejorar. Nilou, el arma 4 estrellas que da vida, el único arma hasta ahora de 4 estrellas que da vida por ciento, 2 y 2 de vida por ciento, geoarmada y fulgor. C0, Nilou, no hace falta más. Y talentos 188, pero Nilou se puede jugar 1-1-1. Es muy curioso porque Nilou, el daño del Bloom viene de aquí. Se puede jugar 1-1-1 de aquí y de aquí. ¿Cómo se queda? Es triple vida, lógicamente. Como veis, tiene 64.000, pero la realidad es que en campo se ponen 71.000. Y el capeo de vida de Nilou para hacer el máximo bono de daño, porque hay un capeo, son 74.000. Es decir, casi he llegado a la misma vida que podría llegar con su arma, pero con su stat de vida por ciento y 2 piezas de vida y tal, que son 71.000. Si llegase a 74.000 ni siquiera me haría falta el arma, porque el arma me da más vida, pero no más daño de Bloom, que es lo importante. Así que está Nilou bastante en el cielo. Eso, 64.000 y luego tengo 45 de recarga, que es un poquito, y 121 de maestría, que es un poquito, pero el arma te da más maestría. Así que igual voy bien de maestría. Hayato. Hayato es el que más tengo así y es para salir del paso. Tiene un full set más o menos de corazón, tiene la espada negra, el pase de batalla, tiene C0, no hace falta más en Hayato, la verdad. 199, tiene ataque hidro y proporción crítica en el casco y se me queda bastante mejorable. Hayato sí me gustaría más recarga porque no tengo permaulti, más probabilidad porque 61 es muy bajo, el daño está bien, el ataque está más o menos, pero bueno, Bennett compensa. Es el más o menos que tengo Hayato. Mona. Lleva ámbar para cuando fuera a jugar la Permafrost, pero ya no voy a jugarla porque jugaré con Furina, o cuando quiero jugar equipos para liberarse en Jun Furina, pues quizás sí. Y por otro lado, la solía poner también cazador de dragones para jugar el hiperofensivo sin healing.
Lleva full set de nobleza, que es el set para Permafrost. Es C6, es mi primer C6 de la cuenta y mi único C6, de hecho, no tengo ningún otro. Y es de permanente. Tenemos 9, 7, coronan la ulti, que es el máximo daño. Y va con reloj de recarga para tener ulti, porque si no la tenía, aunque recomiendo más el de ataque. Hidro y casco de daño crítico. Se me queda así. 216, que tengo perma ulti. Daño crítico 177 y la probabilidad son 52, pero como siempre la juego en Permafrost serían 15 más, con lo cual tengo 67 de probabilidad. Si acaso ella misma con la C4 gana, bufa otro 15 de probabilidad, con lo cual realmente tenemos 82 de probabilidad. Tenemos 82 de 77. Esta es la mona que llevo, que está muy fuerte. Charlotte. No lleva arma ahora mismo, pero suelo ponerle el arma que ahora mismo lleva Xianyun, que es el ojo del juramento. Hace poco me preguntaron porque quizá en la build no recordé añadir este arma, pero el ojo del juramento es buena para Charlotte también, aparte del Favonius casco de probabilidad. Son de antaño, triple ataque, y el casco aún no lo lleva porque lo está llevando la preservadora, que es un casco de ataque con recarga, aquí está. Es C3 esta Charlotte y se me queda así. 164 más el casco que me falta son 180 de recarga. Y el ataque, pues cuando lleva su arma es bastante fuerte. Pero vamos, es triple ataque, son de antaño, con mucho ataque y mucha recarga y se queda muy bien. Tira una ulti y me cura todo el equipo. Es como funciona Charlotte, básicamente. Cookie, no tiene misterio, ya sabéis. Espina de hierro, full sueños áureos para más maestría. Este 6 en esta cuenta. 1, 12, 6. Hay que potenciar esto para subir el healing. Es lo único que recomiendo potenciar. La ulti no hace falta. Y se me queda con el máximo de maestría y además luego en campo gana más, un poquito de recarga, aunque tampoco suelo tirar la ulti, me da igual, y un poco de vida para que cure. Cookie no tiene misterio y funciona así. Triple maestría, es decir, maestría, maestría, es decir, maestría, maestría, maestría. No tiene más. Fischl, con Geoarmada, que de hecho este set de Geoarmada es el que rotaré futuramente en Faruzan C6, que no está construida, pero la construiré. Nivel 90-90, alas celestiales, Geoarmada para bufar el ataque y el escudo del equipo. Suelo jugarla casi siempre junto a Beidou, que nos da escudo y se retroalimentan por el set. C6 y 1 coronan la ulti y talento de la ulti al 7. No hace mucho daño, la ulti no hay que subirla, da exactamente igual. Solo se tira para recolocar el cuervo. Y lleva ataque, electro y casco de proporción crítica y se me queda así. Casi 70-200, 127 y como veis 2000, casi 100 de ataque. Esta es mi Fischl. Siguiente, y ya queda poquito, quedan 5 personajes. KB, nivel 90-90, Fierro Floriorlado, que es el arma que más maestría da del juego, da 200, 110 arriba y 96 en la pasiva. Como veis aquí, full recuerdos del bosque, como os dije antes, por el tema de Najida. C4, aún no es C6, me gustaría C6 para reventar con los equipos de Bloom. Y 9-9-10. ¿Por qué 10? Porque el escalado del daño extra del Bloom está en su ulti. Con lo cual merece bastante la pena subirle la ulti para hacer más daño de Bloom si queréis jugar a KB. Cosa que quizá pues no hay gente que no invierte aquí y por eso hace menos daño con KB. ¿Cómo va? Va triple maestría, 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 con mucha recarga y se me quedan 175 de recarga y triple maestría. ¿Por qué? Porque va a Bloom y él obliga a explotar los Blooms aplicando su propia maestría. No tiene más. Shinkyu. 90-90, sacrificio R5, 2 y 2, y os dije 1000 veces que no hace falta buscarle full set ni nada, hace su trabajo así, el daño es muy parecido. C6, 1, 12, 13 y se queda en 70, 137, 200 de recarga y podría tener menos recarga y tener más daño crítico y no tiene más. Este es mi Shinkyu. Bastante fuerte de hecho creo, pero ahí lo tenéis. Y me quedan Gaming, Chevreuse, Bennett y Xiangling. Chevreuse, arma de la forja que nos da más vida por ciento, 41.000 de vida, aunque su bufo máximo capea en 40.000, 171 de recarga, spoiler, tengo permaulti con esa recarga todo el rato, como dije, el arma de la forja, y nobleza triple vida. Chevreuse no tiene más, es como se construye. Bennett ahora lleva el destello en la oscuridad, pero cuando quiero bufar bien le pongo mid splitter, y cuando lo quiero jugar carry. Luego full set de nobleza, C6, triple corona cuando lo juego carry. Y ahora llevo un reloj de recarga que es muy bueno como veis. Pero cuando lo quiero jugar a daño tengo un reloj de ataque por aquí que es este. Y le pongo mid splitter con este reloj de ataque y me pongo en una proporción crítica increíble que veréis ahora. Y este es el Bennett que juego mid splitter cuando va carry en el campo. Luego cuando va soporte y para no estar preocupándome por la recarga juegue el equipo que juegue, pues como os enseño le pongo el reloj de recarga que está aquí y se me queda así, 73, 150, 204. Igual está bastante fuerte y lleva esto para no estar quitando el arma yaka todo el rato. Xiangling, que esto es
uno de los personajes más importantes en la cuenta de todo el mundo en general. Xiangling, nivel 90-90, 189 de maestría, de catch R5, full set de emblema, C6, 4, que esto no sé por qué lo subí porque era muy early, imagino, Woba al 9+3, corona en la ulti. Esta sí lleva full set de emblema con reloj de ataque, piro y probabilidad, y se me queda en 70 porque tiene 12 del de catch, 70, casi 150 de daño crítico, 200 de recarga y casi 200 de maestría. Esta es mi Xiangling. Y por último, Gaming. Gaming sigue sin ser C6. Todo lo que os he dicho, os he comentado, los vídeos. Este vídeo lo estoy grabando aún sin tener la C6. Y todo lo que habéis visto hasta casi los 700.000 que hice con Raiden sigue siendo sin la C6. Posiblemente con Raiden me acerque a los 900.000 o quizá al millón. Cuando sea C6 no sé qué va a pasar. Pero llevo ahora mismo la build que llevaré cuando tenga la C6. Que es Lápida del Lobo, full set de Cazador Fantasmal, C5 como veis. 3 el descendente, pero lo voy a subir porque se necesita para el combo con Xianyun, porque haces 1 o 2 descendentes que son los que escalan aquí y luego el resto de hits los haces con tu elemental. Y la ulti también la voy a subir porque puedo llegar potencialmente con esta ulti a nukear, pues no sé, 500.000, 600.000 al arrancar la rotación. Así que posiblemente ya tiene corona el elemental, pero me voy a calentar y voy a ir triple corona con Gaming porque me ha sorprendido muchísimo, me encanta. Y creo que es el mejor DPS piro del juego, como os he dicho en otros vídeos. Ahora, como va a ser C6 y llevo Lápida y Bennett y unos buffos de ataque increíbles, llevo reloj de maestría, pero ver la build, porque normalmente si no es C6 y no capeáis la proporción, se llevaría reloj de ataque, piro y daño crítico. Y se me queda así, que también será un poco extraño. Pero tengo 21 de probabilidad, más 20 de la C6, 41, más 36 del set, 77, más 4 mínimamente de Xianyun, son 80 de probabilidad. La C6 también da 40 daño crítico, con lo cual tengo 240, pues tengo 81, 240, es decir, capeo la proporción crítica. La recarga podría tener un poco más, lo solucionaré con el tiempo. Y luego 266 de maestría, que podría ser más también. Y el ataque tengo 2400, pero con los buffos de Bennett y demás supero los 5000. Es un sinsentido, porque aquí falta la consonancia, falta que se active el bufo de la Lápida del Lobo y faltan otras cosas que, bueno, tengo miedo. Creo que puedo llegar, como digo, a 450k estables con el equipo que tengo ahora mismo. Así que este es mi Gaming. Y básicamente, para terminar, Ganyu hereda el set de Ayaka y se queda brutal. Jae hereda el set de Sino, igual que Keqing, y se quedan brutales. Está aquí subida Keqing, nivel 90, con los talentos más o menos. Raiden heredaría el set de Xiangling cambiando el cáliz y también se queda muy bien de substat, pero bueno, no la uso mucho la verdad. Y el viajero, cuando lo quiero jugar, hereda el set de Nahida o de Tignari y se me queda también muy bien construida. El resto de carries piro, pues Diluc hereda el set de Gaming, el Linei también, el cazador fantasmal de Gaming, y Klee, además que él escala con probabilidad, y Diluc también, y compensan muy bien la C6 de esa probabilidad de Gaming. Y Klee, tengo otros sets por ahí que le pongo, no sé si, creo que le pongo, no sé, alguno le pongo siempre, pero sí tiene un set por ahí hecho y heredado. Y la prechita de New Billet, por último, que os comenté al principio del vídeo, es Sakarosa con el arma de New Billet. Este es el set que llevo en New Billet, que es casco de vida, hidro más vida, y se me queda así, 44 y 36, 80 de probabilidad, 203 y 40, 243 de probabilidad, o sea, de daño crítico, es decir, capeo la proporción, 80 a 243, 134 de recarga, 61 de maestría y calculo que voy a llegar a 40k con la consonancia, quizá 43k de vida, es decir, es otro New Billet que va a quedar bastante perfecto. Así que estos son todos mis personajes, mi cuenta, mis artefactos, mis equipos y mis armas. Ahora dejadme en los comentarios del 1 al 10 cuánto votáis, si es ballena o si no es ballena, y cuánto creéis que me he gastado en total. Es bastante menos de lo que pensáis, pero siempre he agotado todas las protogemas desde los 3 años que llevo jugando Genshin Impact. Es decir, he podido sacar todos los recursos y planificar bien todo lo que necesito, porque como veis, también aquí no hay ningún hito, ninguna Navia, no está todavía New Billet, no está Grizzly, es decir, he skipeado muchísimas cosas, entonces tengo muy bien lo que sí sé que tengo y me gusta, y lo que no tengo no está en la cuenta, básicamente. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar una buena ulti para, o sea, un comentario para el algoritmo, ya llevo tantas horas grabando que ya se me va la cabeza. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chao.